Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 correspondiente a la convocatoria de julio 2020 propuesto en Madrid para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: se considera un sistema de ecuaciones y tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, discutir el sistema según los diferentes valores del parámetro A y resolverlo para igual a cero. Bien. Pues como siempre comenzamos escribiendo el sistema en forma matricial, en la forma A por X igual a B, donde A es la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas. Aquí lo tenemos. X es la matriz columna de las incógnitas, X y Z, y B es la matriz columna de los términos independientes, en nuestro caso A más 1, 2A y A. Y el siguiente paso es estudiar el rango de la matriz principal y de la ampliada en función del parámetro A, para lo cual vamos a estudiar el determinante de A. Y el determinante de A es igual a, haciendo el desarrollo por la regla de Sarrus y ya factorizándolo finalmente, es A por A más 1. Este determinante se anula cuando A por A más 1 es igual a 0, es decir, que tiene dos posibles soluciones de A, que son A igual a 0 y A igual a menos 1. Estos dos valores son los que me van a generar las casuísticas que me van a determinar la discusión del sistema. Entonces, el primer caso a discutir es qué ocurre cuando A es distinto de 0 y distinto de menos 1. Bien, cuando A es distinto de 0 y distinto de menos 1, el determinante de A es distinto de 0, con lo cual A es un menor de orden 3, no nulo dentro de A y es el mayor posible. Entonces, por definición de rango, el rango de la matriz principal es 3. Y el rango de la ampliada es 3 porque la ampliada se le está uniendo una columna a una matriz 3 por 3. El rango no se modifica con respecto a A, así que sigue siendo 3, coincide con el número de incógnitas y por el teorema de Rouché-Frobenius eso quiere decir que el sistema es compatible determinado, es decir, tiene solución única para todos los valores de A, salvo el 0 y el menos 1. Vamos con el caso 2. Que es el caso A igual a 0. Si A es igual a 0, ahora vamos a sustituir en la matriz principal A por 0, obteniendo como matriz principal esta que observamos aquí. Está claro que su determinante es 0, ya lo sabemos que es 0, por tanto el rango no tiene que ser inferior a 3. Vamos a ver si es 2. Para ver si el rango es 2, tendría que encontrar un menor de orden 2 no nulo. Y lo encuentro. Sí, aquí lo indico. Este, por ejemplo, me vale ya. Vale cualquiera, pero en particular al encontrar uno es suficiente para afirmar que el rango de A es 2. Y para la ampliada, bien, pues para la ampliada vamos a coger la columna ampliada, que es la 1, 0, 0, le añadimos A, y tenemos que ver qué le pasa a los menores de orden 3 de esta matriz, a ver si son nulos o si hay alguno que no lo sea. Está claro que si cojo la primera columna con la última, me va a dar determinante 0 porque son columnas iguales. Entonces el único menor de orden 3 que puedo estudiar aquí, que pueda ser distinto de 0, son coger las tres últimas columnas. Entonces, si cojo las tres últimas columnas y calculo el determinante, resulta que también me da 0. Si me da 0, he demostrado que todos los menores de orden 3 que pueda encontrar dentro de la matriz ampliada son nulos. Así que el rango de la ampliada tiene que ser menor que 3. Por lo tanto, el rango de la ampliada va a ser 2 también. Y como coincide con el rango de la principal menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Y vamos con el último caso, que es el caso A igual a menos 1. Y el caso A igual a menos 1, la matriz ahora A se convierte en esta matriz, cuyo rango va a ser 2 también, porque podemos encontrar un menor de orden 2 no nulo aquí dentro, aquí está, y en la ampliada, vamos a ver qué ocurre con ella. En la ampliada ahora vamos a coger cualquier menor de orden 3, vamos a empezar por el primero, que es la primera columna, segunda columna y la columna de los términos independientes. Este determinante me da 4. Si este determinante me da 4 es distinto de 0, he encontrado un menor de orden 3 no nulo, con lo cual el rango de la matriz ampliada es 3. Como los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Bueno, pues ya queda entonces resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B, que es resolverlo para A igual a 0. Entonces volvemos a escribir el caso para A igual a 0 y la situación era la siguiente. Para A igual a 0 el sistema era compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, pues para resolverlo hacemos esto. Vemos el menor que hemos marcado para indicar que el rango era 2. Se corresponden con la primera ecuación y la segunda ecuación. Entonces vamos a prescindir de la tercera. La tercera la ignoramos. Así que el sistema equivalente que tenemos que resolver es este. Es formado por la primera y la segunda ecuación, sustituyendo evidentemente A por 0, que es el caso que nos ocupa.
Bien, entonces el siguiente paso es darle la libertad a una de las incógnitas. Como es con un grado de libertad, ¿a qué incógnita le vamos a dar la libertad? Pues bueno, se la vamos a dar a la incógnita correspondiente a la columna que no interviene en nuestro menor. Y es la tercera columna, y la tercera columna se corresponde a la incógnita z. Así que z igual a alfa. Aquí marco el menor correspondiente, que sería la z quedaría fuera. Esto sería el menor 1001. Y le doy a z alfa, muy fácil de despejar x y muy fácil de despejar y, porque y es igual a z, igual a alfa, y x es igual a 1 menos z, 1 menos alfa. Pues ya tengo la solución. La solución la tengo dada en función de un parámetro alfa, que sería donde alfa pertenece a R, va tomando valores y voy dando las distintas e infinitas soluciones en mi sistema compatible indeterminado. Esto interpretado geométricamente serían tres planos que se cortan en una recta, y estas serían las ecuaciones paramétricas de dicha recta. No me pide la interpretación geométrica, pero de todos modos la doy por si en algún momento os la puedan pedir. Siguiente ejercicio. Me dan las funciones f y g, dos polinomios, un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 1, y se pide justificar usando el teorema adecuado que existe algún punto en el intervalo 1,10 en el que ambas funciones toman el mismo valor. Bien, que ambas funciones tomen el mismo valor quiere decir que existe un punto donde f de x es igual a g de x. Eso es equivalente, es decir, en el intervalo 1 y 10 tienen que coincidir. Eso es equivalente a que la diferencia, que f de x menos g de x sea igual a 0 en el intervalo 1 y 10. Y una función se anula en un intervalo según el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano nos garantiza la existencia de un punto en un intervalo donde la función se anule. Entonces voy a trabajar con una función h, que le voy a llamar h de x, que va a ser f de x menos g de x. Entonces, si h de x es f de x menos g de x, es la que quiero que se anule, hago la diferencia f de x menos g de x, sería esta expresión que tengo aquí. Y entonces voy a ver si cumple las hipótesis del teorema de Bolzano para ver si se anula. Según para el teorema de Bolzano me dice que la función tiene que ser continua en el intervalo 1,10. Bueno, un polinomio, la función es un polinomio, es continua en todo R, en particular lo es en el intervalo cerrado 1,10. Y por otra parte tengo que ver qué pasa con la imagen en los extremos, qué pasa con h de 1 y h de 10, tienen que tener distinto signo. Y efectivamente h de 1, si sustituyo 1 por la x en la expresión, me da menos 3, y si la sustituyo por 10 me da 639, esto ya lo he hecho previamente. Entonces tienen distintos signos. Si la función es continua y en los extremos tiene distinto signo, el teorema de Bolzano me dice que existe un punto en el intervalo abierto 1,10, en el interior del intervalo 1,10, de forma que en ese punto la función se anula, h de c es 0. Bueno, pero si h de c es 0, como h de x es f de x menos g de x, estoy diciendo que f de c menos g de c es 0, y si f de c menos g de c es 0, f de c es igual a g de c en el intervalo 1,10, que es lo que queríamos demostrar, es decir, que existe un valor, existe un punto en el intervalo 1,10, de forma que ambas funciones valen lo mismo. Queda demostrado entonces por el teorema de Bolzano. Apartado B. Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva y f de x con pendiente mínima. Bueno, aquí lo que hay que minimizar es la pendiente, pero pensemos en lo siguiente. La pendiente es la derivada de la función. Entonces, voy a definir la función pendiente, que es la que tengo que minimizar, y la función pendiente es m de x igual a f' de x. ¿Y f' de x quién es? f' de x es la derivada de f de x, que es 3x al cuadrado más 6x. De ahí que defina esta función. Esta es la función pendiente. Lo que tengo que averiguar es para qué valor esta pendiente es mínima. Y para estudiar cuando una función es mínima, es su derivada igual a 0. Entonces hago su derivada, que es 6x más 6, la igualo a 0, y queda que x igual a menos 1. Y para demostrar que es un mínimo o un máximo, puedo utilizar el criterio de la segunda derivada. Es decir, calculo la segunda derivada de m, que sería 6. La segunda derivada es positiva para cualquier valor de x, en particular para x igual a menos 1. Si la segunda derivada de menos 1 es positivo, quiere decir que en x igual a menos 1 la función m es mínima. Si la función m es mínima, estoy diciendo que la pendiente es mínima cuando x es igual a menos 1. Como lo que me piden es la ecuación de la recta tangente a la curva f de x y ahora con pendiente menos 1, pues la ecuación sería y menos f de menos 1 igual al valor de la pendiente, que es, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente es m de menos 1. M de menos 1 es menos 3.
sustituyendo aquí m de menos 1, menos 3. Entonces la pendiente es menos 3, la imagen es menos 1, la recta tangente que me solicitan es y más 1 igual a menos 3 por x más 1. Aquí la tengo, despejo la y. Yo tengo en forma explícita la ecuación de la recta tangente que me piden en el apartado B. Y el apartado C es la integral definida entre 1 y 2 de f de x partido por g de x. Bueno, pues f de x partido por g de x lo indico, aquí es f de x, divido entre g de x y como es un denominador único puedo dividir esta suma, la puedo repartir en 3 sumandos, donde el denominador es común, es 6x, es decir, esto sería x al cubo entre 6x, bueno, el 6 si queréis lo quito para afuera como un sexto. Y la x va dividiendo x al cubo a 3x al cuadrado y a menos 1. Y entonces me queda un sexto integral x al cubo entre x al cuadrado, 3x al cuadrado entre x, 3x y menos 1 entre x, pues menos 1 entre x. Esto es diferencial de x, vale. Aquí querría un paréntesis todo para abarcarlo al de x, pero bueno, no importa. Y entonces al hacer la integral es un sexto de x al cubo partido por 3 más 3x al cuadrado partido por 2 menos la integral del logaritmo de periodo de x, que es 1 partido por x. Esta sería la integral indefinida. Como me piden la integral definida entre 1 y 2, sería sustituir la x aquí por 2 y el resto sustituirlo menos y luego sustituirlo por 1. Cosa que no he hecho porque me he despistado yo aquí y me he quedado con la integral indefinida. Pero una vez que tenemos la integral indefinida, la definida ya sabemos hacerlo, repito, es sustituir por 2 esta expresión, y olvidándonos del c, el c no lo necesitamos, menos y sustituyendo por 1. Y esa diferencia es el resultado de la integral definida pedida. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, que me dice, dadas dos rectas, me dan S en expresión paramétrica, me dan R en expresiones cartesianas. Calcular la posición relativa. Pues para la posición relativa necesito un punto y un vector de cada una. En la ecuación paramétrica el punto y el vector ya lo tengo a simple vista, porque el punto son los sumandos que no acompañan a lambda y el vector son los coeficientes de lambda. Mientras que en R, sin embargo, tengo que pasar a paramétricas para observar el punto y el vector. Voy a pasar entonces R a paramétricas y para pasar R a paramétricas resuelvo este sistema compatible indeterminado, le doy el grado de libertad a la x, le llamo x igual a alfa, despejo y, que y será menos 2 más alfa, y z va a ser 1 más 3 alfa. Bien, esto, la despejar x y z no tiene absolutamente nada, simplemente teniendo en cuenta que a x le llamo alfa yo, y luego trabajo con la y con la z en función de alfa. Y ya tengo las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas sería expresado R de esta forma. ¿Cuál es el punto de R? Entonces le voy a llamar P al punto de R. El punto de R es el 0, menos 2, 1. Y el vector es el 1, 1, 3. Y para ese le voy a llamar Q. El punto de Q es menos 1, menos 4, 0. Y el vector es el 2, menos 1, 1. Una vez que ya tengo el punto y el vector, voy a hacer el vector PQ, que lo voy a necesitar para más adelante. El vector PQ, aquí es Q menos P. Hago la diferencia, menos 1, menos 0, menos 1, menos 4 más 2, menos 2, 0, menos 1, menos 1. Y voy a estudiar el rango de los dos vectores directores, el rango de VR y el rango de VS, el rango de los dos. Y el rango de estos dos vectores me da 2, porque encuentro un menor de orden 2, aquí no nulo. Aquí lo tengo, este me valdría, o valdría cualquiera, en particular este. El rango es 2. Si el rango es 2, las direcciones son linealmente independientes, es decir, tienen distinta dirección. Si los dos vectores tienen distinta dirección, las rectas no pueden ser ni paralelas ni coincidentes. Eso lo descarto. Entonces, o una de dos, o se cruzan o son secantes. Para determinar si se cruzan o son secantes, es decir, para ver si no tienen ningún punto en común o tienen un punto en común, voy a la matriz ampliada con PQ y calculo el rango de dicha matriz. Ahora añadiéndole finalmente la fila del vector PQ. Para hallar el rango de esta matriz voy a calcular su determinante, y su determinante me da distinto de 0. Si su determinante me da distinto de 0, el rango de esta matriz es 3. Como los rangos son distintos, en el sistema implícito que aquí se produce, quiere decir que es incompatible, y si es incompatible no hay puntos en común. Si no hay puntos en común, R y S se cruzan.
Esa sería la posición relativa. Vamos con el apartado B, hallar la ecuación del plano perpendicular a la recta R que pasa por un punto. Bueno, pues muy sencillo, un plano que pasa por un punto, ya tenemos el punto, y como vector podemos tomar como vector normal del dicho plano el vector director de la recta, porque esta es perpendicular al plano. Así que tomo como vector director de R el vector normal del plano. El vector normal del plano va a ser 1, 1, 3, por lo tanto la ecuación del plano va a ser x más y más 3z más una constante igual a 0. La constante va a venir determinada por el hecho de que el plano pasa por el punto o contiene al punto 2 menos 1, 5. Sustituyendo x por 2, y por menos 1 y z por menos 5, tengo que d es igual a menos 16. Lo sustituyo en la expresión inicial y obtengo la ecuación del plano pedida. Y el apartado C me pide que encuentre la ecuación del plano paralelo a la recta R que contiene la recta S. Es decir, tengo una recta R, tengo una recta S que sé que se cruzan. Eso ya lo he demostrado en el apartado A. Y lo que tengo que calcular es la ecuación del plano que contiene a S paralelo a R. Sería un y pasando por el punto P. ¿Por qué pasando por el punto P? Pasando por el punto P no lo necesito. O no, el punto P en principio, o sí lo dice. Encontrar la ecuación del plano paralelo a la recta R que contiene la recta S. Vale, P no lo necesito. Está ahí, pero no lo... Además esto... encontrar la ecuación del plano paralelo a la recta. Bien, aquí el punto P no pinta nada, o sea, ignorarlo. Vamos entonces a ver qué necesitamos para, sin utilizar P para nada, para calcular la ecuación de este plano. Pues necesito un punto, evidentemente P no me sirve, Entonces, ¿un punto? ¿Qué punto? Pues como S está contenido en P, cualquier punto de S. Cogería cualquier punto de S. En particular puedo coger el punto menos 1, menos 4, 0. Y cojo dos vectores directores, el vector director de R, que es por paralelismo forma parte de la dirección del plano, y el vector director de S, por estar contenido en el plano, también forma parte de la dirección del plano. Así que la ecuación del plano que estoy buscando, esto era R, voy a coger el punto el menos 1, menos 4, 0, como dije, y cojo el vector director de R, 1, menos 1, 3, 1, 1, 3, perdón, aquí está, y el vector director de S, el 2, menos 1, 1. Entonces, el plano pedido es el desarrollo de este determinante. La ecuación sería el desarrollo de este determinante. Sería x más 1, o sea, x menos menos 1 y menos menos 4, z menos 0 para la primera fila, y las componentes del vector director de R y las componentes del vector director de S igual a 0. Desarrollando este determinante por la primera fila, me quedaría x más 1 por su adjunto, por 4, menos y más 4 por su menor complementario, que es 1 menos 6 menos 5, más z por su adjunto, que es menos 3, igual a 0. Y desarrollando estos paréntesis y simplificando, me queda finalmente la ecuación del plano que me pide el apartado C, con lo cual he acabado el ejercicio. Pasamos al ejercicio número 4, dentro de la opción A estamos, y este es ya de probabilidad. Me dice: un arquero aficionado dispone de 4 flechas y dispara un globo colocado en el centro de una diana. La probabilidad de alcanzar el blanco en el primer tiro es del 30%. En los lanzamientos sucesivos la puntería se va afinando, de manera que en el segundo es del 40, en el tercero del 50 y en el cuarto del 60. Se pide calcular la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo. Bueno, tal y como es este experimento aleatorio, no puede ser una distribución binomial porque las probabilidades van cambiando. La probabilidad de que el arquero acierte al globo en el segundo disparo es distinto del primero y en el tercero distinto del segundo. Y entonces en la binomial, en el experimento de Bernoulli, esa probabilidad se tiene que mantener constante. Entonces aquí descartamos la binomial en el experimento, es decir, en los lanzamientos sucesivos. Por tanto, no podemos considerar n igual a 4 y cosas por el estilo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que me pide? Calcular la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo. Bueno, eso es la probabilidad. Si no tengo necesidad de hacer el cuarto disparo, es la probabilidad de que al menos acierte uno en los 3 primeros disparos. Y la probabilidad de que acierte al menos uno en los 3 primeros disparos, o lanzamientos, como queráis. ¿Cuál es el suceso contrario? El suceso contrario de que acierte al menos uno en los 3 primeros lanzamientos es que falle los 3.
Por tanto, esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que falle los 3 primeros lanzamientos. Y la probabilidad de que falle los 3 primeros lanzamientos es de que falle el primero y que falle el segundo y que falle el tercero. Y la probabilidad de que falle el primero es 0,7, porque la probabilidad de acertar en el primero es el 30%. Entonces es 0,7 para el primero el fallo. Para el segundo el fallo es 0,6 y para el tercero es 0,5. Entonces es 1 menos 0,7 por 0,6 por 0,5. Eso me da 0,79. Este sería el apartado A. Repito, la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo es que haya acertado por lo menos uno en los 3 primeros disparos. Y el contrario de acertar por lo menos uno de los 3 primeros disparos es fallar los 3 primeros disparos. Entonces lo hago por el contrario. Y el cuarto no me preocupa porque el cuarto no lo voy a hacer. Entonces aquí no necesito el cuarto disparo para nada. Apartado B. Calcular la probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo. Bueno, pues si el globo ha de seguir intacto tras el cuarto disparo, me están pidiendo la probabilidad de que falle los 4. Y la probabilidad de que falle los 4 es de que falle el primero, 0,7, de que falle el segundo, 0,6, de que falle el tercero, 0,5 y de que falle el cuarto, que es 0,4. Entonces la probabilidad de que falle los 4 aquí lo tengo, 0,084. Y el tercero me dice, en una exhibición participan 10 arqueros profesionales que aciertan un 85% de sus lanzamientos. Calcular la probabilidad de que entre los 10 hayan explotado exactamente 6 globos al primer disparo. Bueno, cambia aquí el suceso, el experimento aleatorio cambia, porque ahora aquí la probabilidad de que acierten los arqueros es siempre la misma, es 0,85. Entonces, este sí es una binomial, porque aquí puedo considerar n igual a 10, es decir, cada prueba es el lanzamiento de cada arquero de los 10. Yo sé que la probabilidad de que cada arquero acierte es 0,85. Entonces, el suceso A es que el arquero acertar un lanzamiento. Su probabilidad 0,85. Y además me dice que le llamo X a la variable número de lanzamientos acertados, número de disparos acertados. Y me dice cuál es la probabilidad de que hayan explotado exactamente 6 globos. Es decir, cuál es la probabilidad de que hayan acertado 6 arqueros de los 10. Es la probabilidad de x igual a 6. Esto es una binomial. Entonces esto es igual a 10 sobre 6 por 0,85 elevado a 6 por 0,15 elevado a 4. Haciendo la operación correspondiente con la calculadora me da 0,04. Este es el ejercicio número 4 de la opción A y queda resuelto. Vamos al centro de la opción B, el primer ejercicio. El primer ejercicio me dicen, según informa la Asociación de Acuicultura en España, durante el año 2016 se comercializaron en España doradas, lubinas y rodaballos por un total de 275,8 millones de euros. En dicho informe figura que se comerciaron un total de 13.740 toneladas de doradas, tantas toneladas de lubinas, punto. En cuanto a los rodaballos, se vendieron 7.400 toneladas por un valor de 63,6 millones de euros, sabiendo que el kilo de dorado fue 11 céntimos más caro que el kilo de lubina. Bueno, aquí vamos a tener un problema, entre comillas, con las unidades, porque me habla de kilos, de toneladas y de millones de euros. Así que vamos a ver cómo definimos este ejercicio. Este ejercicio vamos a definir primero quién es X, Y y Z. Bueno, vamos a llamarle, como me piden finalmente que calcule, ¿qué se pide? Calcular el precio del kilo de cada uno de los 3 tipos de pescado anterior. Me piden el precio del kilo de dorada, de lubina y de rodaballo. A eso le voy a llamar X y Z respectivamente. Entonces ya empezamos. X, precio del kilo de dorada en euros, y precio del kilo de lubina en euros, y Z, precio del kilo de rodaballo en euros. Aquí me dice que los rodaballos, me dan una información aparte, dice, en cuanto a los rodaballos, se vendieron 7.400 toneladas por un valor de 63,6 millones de euros. Bueno, 7.400 toneladas de rodaballo son 7.400.000 kilos. Entonces se vendieron 7.400.000 kilos. 7.400 es 7.400 por 10 elevado a 3. 7.400 por 10 elevado a 3 lo estoy pasando a kilos, multiplicado por el precio del kilo de rodaballo, que le llamo Z, por Z, me tiene que dar el valor total de la venta de los rodaballos, que fueron 63,6 millones, que es 63,6 por 10 elevado a 6. Y esto serían euros. Los 10 elevado a 6 indican los millones. Multiplico, es añadir 6 ceros. Lo pongo en potencias de 10 para no andar con números muy largos, para expresiones muy largas.
Fijaros que ahora que estos dos ceros puedo añadírselos aquí al 10 elevado a 3 y pues esto sería 74 por 10 elevado a 5. Sería 74 por 10 elevado a 5 igual a 63,6 por 10 elevado a 6. Entonces 10 elevado a 5 se irían con 10 elevado a 5 aquí y aquí me quedarían 10 elevado a 1 solo. Es decir, que me queda 74 igual a 636, 74z igual a 636. Eso sería la simplificación de toda esta expresión. Entonces fijaros que esta ecuación solamente tiene de incógnita z, con lo cual z ya queda despejada. Z es 8,59 euros. Ya tengo el valor de z despejado. Bien, una vez que tengo z, que ahora tengo que hallar x e y. Y para eso voy a la ecuación anterior, que me dice, se comercializaron doradas y lubinas por un total de esta cantidad. Y se comercializaron 13.740 toneladas de doradas, es decir, 13.740 por 10 elevado a 3 por x. Eso sería lo que me importaron las doradas, porque serían los kilos totales de doradas por el precio del kilo de la dorada, más 23.440 toneladas por 10 elevado al cubo de lubinas de I, y más lo que se comercializó de rodaballos, que al final vimos que era 63,6 por 10 elevado a 6 en euros. Esto da en total, aquí dice que el total de entre doradas, lubinas y rodaballos fueron 275,8 millones. 275,8 por 10 elevado a 6. Este 63,6 por 10 elevado a 6 pasa restando a esto y me quedaría entonces aquí 212,2 por 10 elevado a 6. Lo puedo dividir todo por... A ver, vamos al siguiente paso. Aquí lo estoy dividiendo por 10 elevado a 4. 10 elevado a... Por este 0 se aumenta aquí un 10 elevado a 4. Este 0 lo aumentamos aquí un 10 elevado a 4. Entonces al dividir por 10 elevado a 4, aquí queda 1.374. Aquí queda 2.344. Y aquí queda, al quitar 4 de aquí, me quedan 100. Sería, correr la coma a dos lugares, quedaría 21.220. Bueno, exactamente queda así. Entonces esta sería una ecuación con la que voy a trabajar, con x y con y solamente, porque la z ya la tengo despejada. Y la otra ecuación me dice que, sabiendo que el kilo de dorada fue 11 céntimos más caro que el kilo de lubina, el kilo de dorada, x fue 11 céntimos de euro, es decir, 0,11, más caro que el kilo de lubina, que es y. Entonces, para no trabajar con decimales, ya que estoy trabajando con números enteros, multiplico todo esto por 100 y me queda que 100x es igual a 100y más 11. Y entonces tengo las dos ecuaciones que me van a determinar el sistema que tengo que resolver. Así que el sistema que tengo que resolver sería este. Y este es un sistema de Cramer, dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo voy a resolver por el método de Cramer. Y por el método de Cramer, recordar que x es el determinante de la matriz principal en el denominador, y el determinante de la matriz principal sustituyendo la columna de los términos independientes en la columna de la x aquí. Si calculase la y, la columna de los términos independientes tendría que ir en la segunda columna aquí. Bueno, pues haciendo estos determinantes me salen unos números muy altos, pero finalmente el resultado del kilo de dorada es 5,78. Y para z, y para y, perdón, para el kilo de lubina, lo que sustituyo ahora son los términos independientes en la segunda columna, la matriz principal la dejo en el denominador tal cual, y haciendo los dos determinantes, resolviéndolos, me queda 5,67 euros. Entonces, bueno, este problema es un problema que es un poquito engorroso por las unidades, sobre todo, porque hay que trabajar con toneladas, kilos, pasar las toneladas a kilos, los millones de euros a euros, etcétera. Bueno, entonces, pero bueno, teniendo cuidado, sale relativamente bien. Vamos con el B2, que me dice que me dan una función definida a trozos y estudiar su continuidad en el intervalo menos 4, 4. Bueno, aquí está claro que esta función para los menores que 1 es continua en todos los valores, porque es un polinomio de grado 2. Este es un polinomio de grado 3 y es continua en todos los valores mayores que 1. El problema está en 1, y en particular lo es también en menos 4, 4, lógicamente. Y el problema estaría en qué ocurre en 1. Entonces tengo que estudiar la continuidad en 1. Y para estudiar la continuidad en 1 tengo que ver que la imagen en el 1 coincide con el límite de la función cuando x tiende a 1. Entonces vamos a ver cuál es la
imagen en el 1. La imagen en el 1 es f de 1. F de 1 toma valores en la expresión x menos 1 al cuadrado, que es 0. Y el límite cuando x tiende a 1, pues para hallarlo necesito calcular los límites laterales, porque 1 es un punto de cambio dentro de los dominios. Cuando x tiende a 1 por la izquierda es el límite de x menos 1 al cuadrado, y cuando lo es por la derecha es el de x menos 1 al cubo. Sustituyendo 1 en ambas expresiones me da 0 en las dos. Y por tanto coincide con la imagen. Si el límite coincide con la imagen, puedo afirmar que la función es continua en x igual a 1 y en particular lo es en menos 4, 4. Analice su derivabilidad y crecimiento en menos 4, 4. Bueno, pues para analizar su derivabilidad lo que voy a hacer es derivar f de x. Y la derivada es la derivada de x menos 1 al cuadrado, 2 por x más 1 si x es menor que 1. Fijaros que no pongo menor o igual que 1 porque todavía no sé si es derivable en 1 o no. Lo que sí que sé que es derivable para los menores que 1, porque para los menores que 1 la derivada siempre va a existir, no tiene problema. Y la derivada cuando x es mayor que 1 es 3 por x menos 1 al cuadrado, lo mismo. Cuando x es mayor que 1, esta derivada existe y por tanto es derivable. Entonces el problema está en el 1. Vamos a ver cómo sabemos si es derivable en 1. Para que una función sea derivable en un punto, primero tiene que ser continua en el punto. Y continua lo es, que lo hemos visto en el apartado anterior. Y entonces para que sea derivable, la derivada por la derecha tiene que ser igual a la derivada por la izquierda. Bien, la derivada por la derecha es el límite, o por la izquierda voy a empezar, es el límite cuando x tiende a menos 1 de la función derivada, de esta. Cuando x tiende a 1, esto es 2 por 1 menos 1 es 0. Y por la derecha es cuando x es mayor que 1. Sustituyendo x por 1 me queda 0 también. Entonces las derivadas laterales coinciden y por tanto la derivada en 1 es igual a 0. Así que la función es derivable en 0 y por tanto en particular en menos 4, 4. La función es derivable, continua y derivable. El crecimiento. Bueno, pues para estudiar el crecimiento veo en el dominio de definición el 1, que es el punto donde la derivada se anula, que es en el 1, cómo me corta al dominio. Entonces es desde menos, tengo que ver lo que ocurre, desde menos 4, como es en menos 4, 4, el crecimiento es desde menos 4 hasta 1, ahora encajo el 1, porque he demostrado que es derivable. Entonces en menos 4, 1, estudio la derivada en un punto cojo en el 0, por ejemplo. En la derivada de un 0 voy aquí, es menos 2, es menor que 0. Entonces, en menos 4, 1 la función es decreciente. Y en 1, 4, cojo el 2. Y la derivada en 2 es 3 por 2 menos 1 al cuadrado, es 12, es mayor que 0 positivo. Entonces la función es creciente. Esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento en el intervalo menos 4, 4. De menos 4 a 1 la función decrece y de 1 a 4 la función crece. Y el apartado C. En el apartado C defino la función g como la derivada y me dice si está definida continua y derivable en x igual a 1. Entonces vamos por partes. Primero, está definida, es decir, existe g de 1. G de x es f' de x. F' de x ya la calculé anteriormente y era esto. Ahora el 1 sí lo encajo porque demostré que era derivable en 1. Bueno, entonces, ¿existe g de 1? Sí. Existe g de 1 porque hemos demostrado que la función f era derivable en 1. Tanto g de 1 es 0. Entonces existe g de 1. Segundo, es continua. Para ver si es continua tengo que comprobar. Si es continua en 1, tengo que comprobar si la imagen de g en 1, es decir, 0, coincide con el límite de g de x cuando x tiende a 1 por la derecha y por la izquierda. Entonces vamos a calcular el límite. El límite de g de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, el límite es el límite de 2 por x menos 1, que es 0. Y por la derecha es el límite de 3 por x menos 1 al cuadrado, que es 0. Por lo tanto, el límite coincide con la imagen, la función g es continua en x igual a 1. Esto es cierto, la función g es continua. Y ahora, ¿y es derivable? Para ver si es derivable tengo que estudiar la derivada de g. Entonces, la derivada de g es 2 si x es menor que 1, y 6 por x menos 1 si x es mayor que 1. En 1 todavía no he comprobado si es derivable, que es lo que voy a ver. Pues si es derivable, incluyo el 1, si no, no lo incluyo. Entonces, derivada por la derecha o por la izquierda. Derivada por la izquierda en 1. La derivada por la izquierda en 1 es cuando x es menor que 1. La derivada es 2. Y la derivada por la derecha es cuando x es mayor que 1, es 6 por 1 menos 1 es 0. La derivada por la derecha es 0. Como no coinciden, esto quiere decir que g no es derivable en x igual a 1. Y esa es la respuesta a las 3 preguntas que me hacen en el apartado C. Pasamos al ejercicio B3.
me dan dos puntos P y Q y un plano. Bien, vamos a hacer el dibujo. Tengo dos puntos Q y P y un plano pi. Vale. En principio los dos puntos no están en el plano. De hecho podemos comprobarlo si queréis. Sustituís P y Q aquí y veis que no se verifica. Entonces la situación más general es que si me dan dos puntos y un plano, los puntos no están en el plano. Me piden que haya la proyección de Q sobre pi. La proyección de Q sobre pi es trazar una recta perpendicular al plano pi pasando por Q, y donde corte al plano, eso sería la proyección. Es decir, trazo una recta perpendicular a Q perpendicular pasando por Q al plano pi, y donde corta al plano, que sería aquí Q', esa sería la proyección de Q sobre el plano. Entonces, ¿cómo obtenemos Q'? Bueno, primero hay que hallar la recta esta. En la recta pasa por Q, que lo conocemos, y en la dirección de ¿qué? En la dirección del vector normal del plano pi. Entonces, la recta R viene dada por estas ecuaciones. A ver, ¿de dónde se obtienen estas ecuaciones? El punto es Q, que es el menos 1, 0, 1. Fijaros que el punto por el que pasa esta recta es el menos 1, 0, 1, que son los valores constantes que no multiplican a alfa, ¿no? O que están sumando sin multiplicar a alfa. Y los coeficientes de alfa son las componentes del vector director de la recta, pero el vector director de la recta es el vector normal del plano por perpendicularidad, y el vector normal del plano es el 1, 2, menos 3, que son los coeficientes de x y z en el plano respectivamente. Por eso sale aquí 1 por alfa, 2 por alfa, menos 3 por alfa. Esta es la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por Q. Y ahora tengo que intersecarla con el plano, porque es el punto Q' el que quiero averiguar. Escribo el plano, y entonces el punto genérico de la Q' es un punto de R, por lo tanto tiene de coordenadas menos 1 más alfa, 2 alfa, 1 menos 3 alfa. Y para que esté en el plano, tiene que satisfacer, las coordenadas tienen que satisfacer la ecuación del plano. Es decir, que al sustituir menos 1 más alfa por x, 2 alfa por y 1 menos 3 alfa por z, me tiene que dar 4. Así que hago la sustitución, menos 1 más alfa, lo sustituyo por x. Ahora, más 2 por 2 alfa y menos 3 por 1 menos 3 alfa. Eso tiene que ser igual a 4. Haciendo operaciones aquí, me queda que menos 4 alfa es igual a 8, de donde alfa es igual a menos 2. Es decir, el valor de alfa menos 2 me va a dar un punto de R, un punto concreto de R que es Q', que al sustituir alfa por menos 2, ¿qué obtengo? Pues obtengo que la X es menos 1 menos 2 menos 3. 2 por menos 2 menos 4, y 1 menos 3 por menos 2 es más 6, 1 más 6, 7. Es el punto Q'. Ya tengo el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. Escribir la ecuación del plano paralelo a pi que pasa por el punto P. Bueno, voy a hacer desaparecer los elementos que ahora no intervienen en el apartado B, que son la recta y Q. Elimino la recta, elimino el punto Q', que no lo necesito, y el punto Q tampoco lo voy a necesitar, pero lo dejo ahí de momento que no me estorba. Entonces lo que tengo que averiguar es la ecuación de un plano paralelo a pi, que sería este plano rosa que está aquí, que pasa por el punto P, y P está contenido en el plano rosa. Bueno, para la ecuación de un plano necesito un punto, y el vector normal me podría valer el vector normal de pi, porque es el vector normal de pi' al ser paralelos, ¿no? Entonces, bueno, el plano paralelo a pi es x más 2y menos 3z más una constante. Pi' es x más 2y menos 3z más una constante. Y la constante la sé porque el punto P pertenece a este plano. Y si el punto P pertenece a este plano, al sustituir x por menos 3 y por 1 y z por 2, me tiene que dar que esto es igual a 0. Hago esa sustitución, sustituyo x por menos 3 y por 1 y z por 2, y tengo que d es igual a 7. Lo sustituyo en la expresión de pi' y obtengo ya la ecuación del plano solicitado. Y vamos con el apartado C. Y el apartado C, escribir la ecuación del plano perpendicular a pi que contiene a Q y a P. Entonces ahora aquí voy a eliminar lo que ya no necesito, que es esto. Y necesito Q y P y un plano perpendicular a pi que pase por estos dos puntos. Bueno, pues sería este el dibujo, sería este plano amarillo que está aquí, le llamamos pi segundo, contiene a Q, contiene a P y es perpendicular a pi. Y para hallar este plano necesito un punto y dos vectores. Dos vectores que son el vector PQ,
que es un vector que está en la dirección del plano, y el vector normal del plano pi. ¿Y qué punto? O P o Q, el que más os guste. Voy a coger Q, que tiene un 0 y es más cómodo. Entonces, para hallar el plano pi sub 2, voy a coger el punto Q y voy a coger como vectores el vector PQ, que era el 2 menos 1 menos 1, es restarle Q menos P, y el vector normal del plano pi, que era 1, 2 menos 3. Y hago el desarrollo de este determinante igual a 0 para obtener la ecuación general del plano, ¿no? Bien, haciendo el desarrollo, me queda finalmente esto, pero dividiéndolo por menos 5 me queda una ecuación mucho más bonita, que es x más y más z igual a 0. Esa sería la solución final del ejercicio B3. Vamos con el ejercicio B4. Esto es de probabilidad, es también un problema relativamente fácil. Me dice, se consideran los sucesos A y B, tales que la probabilidad de A es 0,5, la de B 0,25 y la de la intersección 0,125. Responder de manera razonada. Apartado A, se hace otro suceso incompatible con A y con B. ¿Son compatibles C y A unión B? Bueno, pues esto es fácil porque es lo siguiente. Bueno, en primer lugar pongo los datos que me da el ejercicio y voy al apartado A. Si C es incompatible con A, C intersección A es el suceso imposible y C intersección B es también el suceso imposible. Para demostrar que si C y A unión B son compatibles o incompatibles, voy a ver la intersección de los dos. Si la intersección es el suceso imposible, son incompatibles. Si no, serían compatibles. Entonces calculo C intersección A unión B. Pero esto aplico la propiedad distributiva de la intersección con respecto de la unión. Aplicando esa propiedad, esto es C intersección A, unión C intersección B. Entonces, la propiedad distributiva hay que sabérsela. Es como si fuera, es como el producto, como si la intersección fuera el producto y la unión fuera la suma. Sería C por A más C por B. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces, C intersección A, quedamos que era el suceso imposible. Entonces, aquí queda suceso imposible, unión, suceso imposible. Y la unión de lo imposible me da imposible. Entonces, la respuesta al apartado A es sí. Es decir, son incompatibles. El suceso C y la unión B son sucesos incompatibles. Vamos con el apartado B, que me dice que son A y B independientes. La condición para que dos sucesos sean independientes es que la probabilidad de la intersección sea igual al producto de las probabilidades de los sucesos. Entonces, tendría que comprobar esta igualdad. Si se verifica esto, son independientes. En caso contrario, no lo son. ¿Y quién es la probabilidad de la intersección B? La probabilidad de intersección B es 0,125 y la de A y la de B es 0,5 y 0,25 respectivamente. Entonces, ¿0,125 es igual a 0,5 por 0,25? La respuesta es sí. Si la respuesta es sí, es que son independientes. Ya estaría resuelto. Apartado C. Probabilidad de la intersección de los contrarios. Bueno, aquí en general se puede hacer así. Sabemos que la intersección de los contrarios por las leyes de Morgan es el contrario de la unión. Entonces, la probabilidad de este suceso es la probabilidad del contrario de la unión. Y la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso, porque el contrario del contrario es el suceso. Es decir, que esto es 1 menos la probabilidad de A unión B. Y la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A es 0,5, la probabilidad de B es 0,25, menos la probabilidad de la intersección 0,125. Bien, haciendo esta operación me queda 0,375. Este ejercicio también se puede hacer de otra forma, teniendo en cuenta que A y B son independientes. Si A y B son independientes, los contrarios también lo son. Y si el contrario de A y el contrario de B son independientes, la probabilidad de la intersección es la probabilidad del contrario de A por la probabilidad del contrario de B. La probabilidad del contrario de A es 0,5 y la probabilidad del contrario de B es 0,75. Y 0,5 por 0,75 da 0,375. Lo que pasa que para hacerlo así hay que saber que A y B son independientes. Si no lo son, este es el método general. Lo que acabamos de hacer aquí es lo general, ¿vale? Bien, vamos con el apartado D. El apartado B es la probabilidad de, probabilidad de contrario de B condicionada a. Bueno, os voy a hacer, esto lo voy a hacer de tres formas distintas.
para que veáis la versatilidad de este tipo de ejercicios. Bueno, la probabilidad de una condicionada, como es esta, es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición, partido por la probabilidad de A. Entonces tengo esto. Ahora bien, hay que saber que la probabilidad de A intersección B, esto es la diferencia, esto es A menos B, el suceso A menos B. La probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, partido por la probabilidad de A, la intersección de A y B, ya sin el contrario. Bueno, y esto es igual, tengo todos estos datos, los tengo, haciendo esta operación, me da 0,75. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es por el suceso contrario. ¿Cuál es el contrario del B contrario a? Pues el contrario es 1 menos la probabilidad de B condicionado a. Esto también es otra fórmula que podéis saber. La probabilidad del contrario de B es 1 menos la probabilidad de B condicionado a. Cambia el suceso B, no cambia la condición se mantiene, eso no puede cambiar. Y la probabilidad de B condicionado a sabemos que es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de A. Estos dos sucesos los tengo directamente y sería esto, sería 0,75. Y la otra forma de hacerla es sabiendo también, teniendo en cuenta el hecho de que son independientes. Si son independientes, no B y A son independientes. Y al ser independientes, la probabilidad condicionada, como son independientes, el A no condiciona para nada a no B. Si no lo condiciona, la probabilidad de no B condicionado a es la probabilidad de no B, porque A no lo va a condicionar, no se modifica la probabilidad. Y la probabilidad de no B es 1 menos la probabilidad de B. Y la probabilidad de B era 0,25 y 1 menos 0,25 es 0,75. Es decir, de las tres formas lo podéis hacer. Las generales son las dos primeras. Las dos primeras son generales. La tercera requiere que A y B sean independientes. Bueno, pasamos entonces con el 5. No, creo que con esto ya se acaba el ejercicio. Bien, deciros que el profesor es el último, en último término es el que tiene siempre la última palabra, vuestro profesor, y que yo he intentado ayudaros en todo lo que he podido y espero que así sea. Os espero en el próximo vídeo.